Vamos a comenzar con el siguiente tema, que es precisamente el que se refiere a la trigonometría y a las funciones trigonométricas. ¿Qué es la trigonometría? Es la parte de las matemáticas que se encarga del estudio de los triángulos, sus propiedades y las relaciones entre sus lados y sus ángulos. Como primer punto hablaremos de la clasificación de los triángulos. Los triángulos los podemos clasificar en dos formas, por sus lados y por sus ángulos. Si los clasificamos por sus lados, veremos que podemos tener un triángulo equilátero, que es aquel triángulo en el que sus lados son iguales, es decir, tienen la misma longitud. A minúscula igual B minúscula igual C minúscula, las tres longitudes de los tres lados son iguales. El triángulo isósceles es cuando tiene dos lados iguales y uno desigual, como ya han visto ustedes seguramente. La longitud de A y de B son iguales, pero A es distinto de C y B es distinto de C. Entonces, ese es el isósceles. El triángulo escaleno es aquel que tiene sus tres lados desiguales. Las longitudes de los tres lados son diferentes, por lo tanto A es diferente de B y diferente de C. Esos son los triángulos clasificados respecto a sus lados. También podemos tener la clasificación respecto a sus ángulos. Podemos tener triángulos acutángulos. ¿Cuáles son esos? Aquellos que tienen sus tres ángulos agudos, es decir, sus tres ángulos miden menos de 90 grados, tal como se ve en esta figura. Triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, es decir, que mide más de 90 grados, mayor de 90 grados, y los otros dos son ángulos agudos, ambos menores de 90 grados. Y triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto y los otros dos ángulos son agudos, es decir, aquí está obligado a que uno de los ángulos mida 90 grados. En el caso de la trigonometría vamos a dividir la clasificación en dos grandes grupos, en triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos. Los oblicuángulos están formados por los obtusángulos y los acutángulos. Y los triángulos rectángulos llevan un estudio especial precisamente porque hacen énfasis en que tiene uno de los ángulos rectos y estudiamos sus propiedades a partir de la existencia de ese ángulo recto. Otra cosa que quiero señalar es la nomenclatura en los triángulos. Si ustedes observan, he anotado los lados con letras minúsculas y los vértices con letras mayúsculas. Es una nomenclatura que utilizan muchos autores y que permite distinguir cuando hablamos en triángulos cuándo tenemos un lado o cuándo tenemos a un ángulo. Otra característica es que también se acostumbra en muchos textos que se le ponga la misma letra pero minúscula al lado opuesto a cada uno de los ángulos. Por ejemplo, aquí este lado es opuesto al ángulo A, le ponemos A minúscula. Este lado es opuesto al ángulo C mayúscula, le ponemos C minúscula. Y este lado es opuesto al ángulo B mayúscula, le ponemos por lo tanto B minúscula. Es una costumbre que se puede utilizar como una regla práctica. Bueno, vamos ahora a hablar del origen de las funciones trigonométricas. Yo dibujo aquí un ángulo ABC cuyo vértice es B. Y voy a hacer girar el lado BC con respecto al lado AB. ¿Eso qué me va a generar? Me va a generar que las relaciones entre los lados cambien, así como la medida de los ángulos también cambien. Esto lo veremos en esta otra figura. Aquí aparece este ángulo y cómo varía su medida. Si ustedes ven en la flecha azul tengo el menor ángulo. Las longitudes de los lados, específicamente BC, es constante, no cambia. Pero su posición sí va a cambiar. Si ustedes ven al crecer el ángulo, por ejemplo el ángulo azul, al primer ángulo amarillo, la posición de C cambió de C a C'. Si ahora el ángulo crece con una abertura igual a la de la flecha roja, tendremos ahora que C se movió a esta otra posición. Y si ahora giramos al segundo ángulo amarillo, vamos a ver que el punto C se desplazó a esta posición que le hemos llamado C' y que me va a generar que tenga yo un ángulo mayor. La longitud del lado BC, vuelvo a repetir, es constante, no cambia. Pero las que sí cambian son las longitudes del lado AB,
que en este caso al crecer el ángulo va disminuyendo, y la longitud del lado AC, que en este caso al crecer el ángulo va aumentando cada vez más. Esas variaciones en función del ángulo es a lo que nosotros les vamos a llamar funciones trigonométricas. Vamos a establecer relaciones en todas las relaciones posibles entre los lados de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo relaciono el lado AC con el lado BC, que aquí va a ser la hipotenusa, el lado AC con el lado BC, fíjense lo que pasa al aumentar el ángulo. Yo relaciono este con este. Al aumentar el ángulo, esta longitud crece y esta permanece constante. Al seguir creciendo el ángulo, esta longitud AC vuelve a crecer ahora a esta otra posición. Esta permanece constante y esta de acá disminuye. Como pueden ver, las longitudes de los lados aumentan o disminuyen en función de la magnitud que tenga el ángulo. Yo puedo establecer relaciones entre esos lados de la siguiente manera. Si yo tengo AC sobre BC, vean la figura, y luego tengo la relación entre A', C' y BC', que es la que se obtiene al variar el ángulo, quiere decir que en un principio yo tenía esta situación, este dividido entre este, y luego tengo este dividido entre este, y luego voy a tener este dividido entre este. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser esa variación? Si ustedes observan, el denominador BC permanece constante, pero el numerador está creciendo. Al crecer el numerador, ¿qué le pasa a la fracción? La fracción va creciendo también. Recuerden ustedes que la variación de las funciones depende cómo varía el numerador y cómo varía el denominador. Si son observadores, verán, háganlo con la figura y lo podrán apreciar. Verán que al aumentar AC, la fracción va a ir aumentando. Y eso es lo que pasa, que va a ocurrir que al aumentar el ángulo, esa relación entre esos lados, como está ahí, va a aumentar. Por lo tanto, la segunda fracción va a ser mayor que la primera. La tercera va a ser mayor que la segunda. La cuarta va a ser mayor que la tercera. En ese caso en particular. Si ahora considero yo otra relación, por ejemplo, la de AB, este lado, con respecto a este lado de acá, ¿qué va a pasar? AB va a ir disminuyendo, pero el denominador, que es BC, va a ser constante. Hemos dicho que esto no cambia. La longitud del lado BC es constante, no cambia. ¿Qué va a ocurrir eso? Pues el denominador está disminuyendo, pero el numerador es constante. Entonces, por lo tanto, la fracción también irá disminuyendo. Así puedo yo hacerlo para todas las relaciones entre los lados. Yo aquí he puesto todas las relaciones posibles que se pueden formar con los tres lados de ese ángulo que formé yo ahí. Y puedo encontrar cuáles crecen y cuáles disminuyen. La tercera de ellas, vamos a ver qué pasa. Yo estoy relacionando el lado AC con el lado AB. Aquí yo tengo el lado AC y el lado AB hasta acá. Al variar el ángulo, el lado AC aumenta, aumenta. Pero ¿qué le pasa? Disminuye, porque ya no es hasta acá, sino nada más llega hasta aquí. Disminuye. Aumenta y disminuye. En una fracción, ¿qué pasa si el numerador aumenta y el denominador disminuye? La fracción va aumentando también. Acá tengo las otras relaciones, no las pongo porque les voy a pedir que de tarea las analicen. ¿Cuáles van creciendo y cuáles van disminuyendo de estas relaciones que yo puse aquí y que tienen que ver exactamente con la misma figura? Entonces, yo ya les puse las tres primeras.
Se trata de que ustedes analicen las tres últimas. Bueno, cada una de estas relaciones, dependiendo de los elementos que tenga el triángulo, va a recibir un nombre en particular. Si yo relaciono, pongamos por ejemplo este triángulo que está aquí. Primero voy a nombrar cuáles son los lados. Si yo considero el ángulo B, voy a tener que hay un lado que es el cateto opuesto a ese ángulo. ¿Por qué? Porque está opuesto. Si aquí está el ángulo, este es su cateto opuesto. Y un cateto adyacente, que es este de acá. Este forma parte del ángulo, este no. Y el lado opuesto al ángulo recto es el que le vamos a llamar hipotenusa. Bueno, si yo considero esas relaciones, les voy a dar un determinado nombre. Si ustedes analizan aquí en lo que yo comencé a hacer, yo ya llamé a esta relación seno, a la siguiente coseno, a la siguiente tangente. Lo mismo en las otras tres. Le puse sus nombres, cotangente, secante y cosecante. ¿De quién? Del ángulo B, porque siempre hay que definir de qué ángulo estamos hablando. Acá tengo una figura un poco más simplificada. Ya puse quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa. Obviamente me estoy refiriendo nada más al ángulo B. Si yo usara el otro ángulo, cambia la posición de los elementos. Las funciones se definen de la siguiente manera. El seno de ese ángulo B es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente, cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Estas definiciones se las tienen que aprender de memoria porque son para todos los triángulos rectángulos. Pongamos un ejemplo y pongo una figura un poco más sencilla en donde ya he puesto yo los elementos nada más con sus letras. Y voy a encontrar las 6 funciones de los dos ángulos. Si aplicamos la definición del seno de A, cateto opuesto A sobre hipotenusa C. Coseno de A, cateto adyacente B sobre hipotenusa C. Tangente de A, cateto opuesto A minúscula sobre cateto adyacente B minúscula. Ahí está la tangente. Y así sucesivamente voy encontrando todas. ¿Qué encuentro? Pues formo esa tabla con todas las funciones del ángulo A. Hago lo mismo con las funciones del ángulo B, nada más que la posición cambia. Porque ahora si quiero, por ejemplo, el seno del ángulo B, su cateto opuesto es este, B sobre la hipotenusa C. Ahí está. Si quiero el coseno de B, es el cateto adyacente al ángulo B sobre la hipotenusa C. Ahí está. Y así obtengo todas las demás. Ahí ya tengo las funciones de los dos ángulos agudos. Aclaro, el ángulo recto no tiene funciones. ¿Qué observamos? Pues que hay algunas que son iguales, ¿o no? Por ejemplo, la tangente de A es igual a la cotangente de B. O la cosecante de A es igual a la secante de B. Y eso es una propiedad importante. En todo triángulo rectángulo, las funciones de unos de los ángulos agudos son iguales a las cofunciones del ángulo complementario. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo tengo un triángulo rectángulo, uno de los ángulos obligadamente mide 90 grados. Y los otros dos ángulos entre sí deben de sumar 90 grados. Por eso se dice que son complementarios. Si en esta figura que pusimos el ángulo C mide 90 grados, entonces los otros dos forzosamente deben de sumar 90 grados para que la suma del total de los ángulos sean los 180 grados que tiene cualquier triángulo rectángulo. Es más, cualquier triángulo. Bueno, entonces, esta es una regla. Las funciones de uno de los ángulos agudos son iguales a las cofunciones del ángulo complementario. ¿Quién es la cofunción del seno? Pues el coseno. ¿Quién es la cofunción del coseno? El seno. Entonces, ahí lo podemos apreciar. Y aquí podemos ver la definición. Bueno,
Y aquí en la tabla pues las pongo. El seno de A es igual al coseno de B, coseno de A igual al seno de B, y así sucesivamente para las otras 6 funciones. También es posible observar que para un mismo ángulo agudo son funciones recíprocas el seno y la cosecante, el coseno y la secante, la tangente y la cotangente. De la misma figura que hicimos acá, si ustedes ven, el seno de A es A sobre C, el coseno de A es C sobre A, son recíprocos. La tangente de A es A sobre B, la cotangente de A es B sobre A. Entonces eso puedo yo aprovecharlo y establecer lo siguiente. Si yo multiplico el seno por la cosecante como son recíprocos, su producto debe ser 1. A por C sobre A, pues eso me da AC sobre AC, que me da la unidad. Entonces, ahí se comprueba que son recíprocos. Lo mismo para los otros dos casos. ¿Y esto qué me permite concluir? Que el seno es el recíproco de la cosecante. La cosecante es el recíproco del seno. El coseno es el recíproco de la secante es la recíproca del coseno. La tangente es la recíproca de la cotangente y cotangente es recíproco de la tangente. O en otras palabras, el producto de esas funciones es 1. Bueno, y esto referido a las funciones de un mismo ángulo agudo. Son dos cosas diferentes, las funciones recíprocas y las cofunciones del ángulo complementario. Bueno, lo siguiente que veremos pues es el famosísimo teorema del señor Pitágoras, que establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos, cuya expresión algebraica es esta. Tengo un triángulo rectángulo en el cual la hipotenusa es C, los catetos son A y B. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Y aquí lo podemos ver demostrado con una figura. Si ustedes ven, el área del cuadrado azul es C cuadrada. El área del cuadrado rojo es B cuadrada y el área del cuadrado amarillo es A cuadrada. Si yo sumo las áreas del cuadrado rojo y del amarillo es A cuadrada más B cuadrada. Y esa suma debe ser igual al valor de el área del cuadrado azul, que es C cuadrado. Esa es la expresión analítica del teorema de Pitágoras. Vamos a poner algunos ejemplos a continuación. Para complementar lo que hemos estado viendo, pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo yo ese triángulo en el que aparecen D, E y F como sus vértices. Y tengo los datos de cuánto mide su hipotenusa, 25 unidades, y cuánto mide uno de los catetos, 7 unidades. No conozco el otro cateto, que es E minúscula, y quiero conocer cuáles son las funciones de los dos ángulos agudos y poderlo resolver. Para ello necesitamos aplicar el teorema de Pitágoras. Aplicando el teorema de Pitágoras, vemos que conocemos uno de los catetos y conocemos la hipotenusa. Por lo tanto, se hace necesario conocer el otro cateto. Para ello, pues establecemos la expresión que nos da el teorema de Pitágoras. En este caso, el cuadrado de la hipotenusa f es igual a la suma de los cuadrados de d y de e, que son los catetos, tal como podemos apreciar en la figura. Bueno, como no conocemos e, despejamos e cuadrada es igual a f cuadrada menos d cuadrada, simple álgebra, y sustituimos los valores. ¿Cuánto vale f? Vale 25. ¿Cuánto vale d minúscula? Vale 7, ambos elevados al cuadrado. Hacemos operaciones, extraemos raíz cuadrada en ambos miembros, resulta que e es la raíz de 576 y por lo tanto mide 24 unidades. Este cateto que no conocíamos mide 24 unidades. Ya con esto ya tenemos los tres lados del triángulo, los dos catetos y la hipotenusa. Con eso ya podemos resolver. ¿Qué hacemos? Pues aplicar las definiciones. Tenemos que sabernos al pie de la letra cuáles son las definiciones del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante y calcularlas para cada ángulo. Por ejemplo, para el ángulo D, que es este, su cateto opuesto es 7, su cateto adyacente es 24. La hipotenusa pues no cambia, esa es la misma. Entonces, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto
adyacente sobre cateto opuesto al ángulo que consideramos, secante hipotenusa sobre cateto adyacente, cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto. Ya con esto encontramos las funciones del ángulo D. Para el ángulo E pasa lo mismo, nada más que ahora cambian de posición los catetos. Si este es el ángulo E, el cateto opuesto a él es este, E igual 24, y el cateto adyacente es 7. La hipotenusa no cambia de posición porque es el lado opuesto al ángulo recto. Calculamos aplicando las definiciones y obtenemos estos valores. Como pueden observar, las funciones del ángulo D son iguales que a las cofunciones del ángulo E, por lo que dijimos anteriormente, que las funciones de uno de los ángulos agudos son iguales a las cofunciones del ángulo complementario, tal como se ve en las dos tablas que están aquí. Otro ejemplo que podemos tener es que nos den, por ejemplo, el valor de una función. Nos dicen que la tangente de G es igual a 2/3 y queremos encontrar las demás funciones del triángulo GHI. Bueno, nos están dando los vértices, dibujamos el triángulo, obviamente G es uno de los ángulos agudos y acomodamos lo que nos están dando como datos. Si la tangente de G son 2/3 y este es el ángulo G, el cateto opuesto será 2, el cateto adyacente será 3. Y con eso tenemos que calcular. ¿Qué no conocemos ahora? No conocemos la hipotenusa. Lo mismo, aplicamos el teorema de Pitágoras y encontramos el valor de la hipotenusa. De acuerdo a ese triángulo, I cuadrada es igual a G cuadrada más H cuadrada. Sustituimos los valores 2 y 3 al cuadrado en ambos casos. Hacemos operaciones, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, y es igual a la raíz de 13. Es decir, esta hipotenusa vale raíz de 13. ¿Es un número irracional? Bueno, pues ese es su valor exacto. No estamos ahorita calculando el valor numérico, porque al calcular la raíz de 13 vamos a tener un número irracional que es una fracción decimal no periódica y que nos va a hacer que perdamos precisión. Lo podemos manejar simplemente como raíz de 13 porque ese es su valor exacto. Y así podemos calcular los valores de las funciones. El seno del ángulo G, pues cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es raíz de 13, aquí está. Tangente, coseno, 3 sobre raíz de 13. Tangente, 2 sobre 3. Cotangente, 3 sobre 2. Secante, raíz de 13 sobre 3. Cosecante, raíz de 13 sobre 2. Aquí están establecidos los valores. Ojo, cuando tenemos un radical en el denominador, lo correcto es racionalizar, es decir, utilizar un procedimiento por medio del cual vamos a quitar los radicales de los denominadores. Y para ello multiplicamos tanto numerador como denominador por el radical que está aquí. Eso va a producir que el radical del denominador se elimine. Tengo que multiplicarlo arriba y abajo para que no se altere. Arriba me queda 2 raíz de 13. Abajo raíz de 13 por raíz de 13 es raíz de 13 al cuadrado. Cuadrado que se eleva y raíz que se extrae se cancelan y me queda 13 en el denominador. ¿Qué ventaja obtengo? Obtengo que ya no aparece una raíz en el denominador y es más fácil manejarlo así. Lo mismo hice aquí en el caso del coseno. Esto se hace, repito, cuando hay radicales en el denominador. Se supone que esto debieron haberlo visto, pues cuando vieron números irracionales. Las demás funciones pues no tienen problema. Aquí el radical está en el numerador, no pasa nada. En el caso del ángulo H, pues lo mismo. Seno de H, 3 sobre raíz de 13, que se transforma en 3/13 de la raíz de 13. Coseno de H, 2 sobre raíz de 13, que es 2/13 de raíz de 13. Y así sucesivamente para todos los demás valores. Aquí ya encontramos los valores de las funciones de los ángulos G y H. Y debemos de ser capaces de encontrar pues las funciones que nos den a nosotros si conocemos dos de los catetos o conocemos un cateto y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Como tarea tendremos estos que estoy poniendo por acá, a manera de que practiquen cómo calcular las funciones de los diferentes ángulos. En primera instancia tenemos ahí 4 triángulos en los cuales pongo en algunos los catetos, en otros la hipotenusa, y pues obviamente se trata de encontrar las funciones de los demás ángulos y colocar los elementos que faltan. Más abajo tenemos que doy una función definida con 2 valores. Debemos de dibujar un triángulo y colocar en ella los elementos que le hagan falta y calcular los que no conozcamos.